Entonces, vamos a continuar con la segunda parte de la clase del viernes 22 de agosto. En esta clase, en este encuentro sincrónico que corresponde al cierre de la clase 7, lo que vamos a analizar es el periodo de 6 a 8 años. Y allí en el chat Miguel les comentó algunas características centrales de este periodo. Que si ustedes tuviesen que sintetizar, hay un concepto que es, podríamos decir, el concepto, reiterando la idea, un concepto clave que es el que caracteriza todos los procesos que se dan en este periodo. ¿Cuál les parece que podría ser ese concepto? ¿Cómo, profe? Perdón. Sí, este periodo tiene un concepto que si miran el chat lo van a identificar. En este periodo, si uno analiza el periodo de 3 a 5 años y analiza el periodo de 6 a 8 años, perdón, de 9 a 11 años, podríamos decir que este periodo tiene una característica que se puede sintetizar en un concepto. Este es un periodo fundamentalmente de transición. Las habilidades. Ese es el concepto. Este es un periodo de transición. ¿Por qué decimos que es un periodo de transición? Porque es un periodo donde se dan cambios muy importantes, pero que no son cambios que se empiezan a manifestar o posibilidades que se dan a partir del momento en que ese cambio se produce, sino que precisamente lo que empieza a pasar en este periodo es una transición entre las características que el niño tenía de 3 a 5 años y las características que el niño va a afianzar de 9 a 11. Por eso lo que vamos a señalar ahora y las vamos a enunciar como características o en qué aspecto se caracteriza esta transición, los vamos a mencionar para que ustedes puedan, como muy bien señaló Luciano, que dijo la verdad, profe, en esta clase después del parcial no leímos. Entonces lo que vamos a hacer es plantear las ideas fundamentales para que ustedes puedan tener facilitada la lectura o vean en qué tienen que focalizar el acento cuando vayan a leer el texto. Y cuando lean el texto, como tienen que leer el texto de 6 a 8 años y tienen que leer el texto de 9 a 11 años, que es el que se abrió con la clase 8 a partir de ayer, lo que van a hacer lo van a leer en clave de, como tienen que leer toda la materia, pero en este caso en particular lo van a leer en clave de desarrollo y en clave de proceso evolutivo. Entonces, para que podamos acompañar lo que vamos diciendo con algunas imágenes, vamos a compartir. Denme un minuto que encuentre el PowerPoint. Acá está, ¿no? Tengo que abrirlo, no lo tengo aquí. Un minuto. Vamos. Bien, ahí queda. Volvemos. Compartir. A ver si ella me lo trajo. Bien, esperen que lo está abriendo. Bien. Ahí está. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Están viendo la presentación del periodo de 6 a 8 años. No, que quedó la carpeta abierta nada más. No lo llego a abrir. Bien, esperen. Vamos de nuevo para atrás, porque no sé por qué no lo abrió. A mí ya me lo abrió, pero ustedes todavía no lo ven. Esperen un segundo. Todavía siguen sin verlo, ¿no es cierto? Está cargando. Lo está cargando, O sea, bien. se ve la flechita cargando. Bueno, entonces esperemos un minutito a ver si lo termina de cargar. Debo estar con problemas. No lo carga, ¿no? Espera, vamos de nuevo. ¿Ya lo cargó?
No. ¿Lo ven? Bueno. No, está No, cargando. profe, quedaron las carpetas. Bueno, espere. Vamos de nuevo. Tengan paciencia. Si yo no la pierdo, acá estamos. A ver, ahí lo está, sí, estoy viendo que está, ahí vi lo que les muestra a ustedes. No sé por qué lo dejó en carga. Dejo de compartir. Bueno, empezamos con el problema de la carga del PowerPoint. A ver ahora. ¿Ahí lo están viendo? Ahora sí. Bien. Sí, ahora sí. Bien. No le di tiempo, lo quiero apurar y no le doy tiempo a que lo cargue. Bueno, entonces, les decía, este periodo es un periodo de transición, ¿no? Y fíjense que si uno lo piensa genéricamente, la transición se da en todos los procesos de este periodo. Si uno piensa desde el desarrollo de la motricidad, la característica fundamental de este periodo es la que se llama la motricidad de transición. Entonces, si yo tuviese que hacer un esquema, diría, ¿qué pasa desde el desarrollo de la motricidad? En este periodo logro o estoy pasando como niño en evolución, estoy pasando de las habilidades motrices generales a las habilidades motrices específicas. Pero para que eso sea posible, a ver, voy a buscarlo, para que eso sea posible, aquí las tenemos, vamos a compartir esta, fíjense que lo que necesito, ¿sí? Vengo de haber desarrollado desde que nací hasta los 5 o 6 años, precisamente toda esa etapa de mi desarrollo motor está basada en la posibilidad de lograr las conductas motrices voluntarias, como son el control postural, la aprensión y la marcha, y a partir del año empezar a aprender todas las habilidades motrices generales. Todas esas habilidades motrices generales forman parte de lo que nosotros hasta ahora vimos que los niños son capaces de desarrollar, que es la motricidad básica. Allí los niños aprenden a correr, a saltar, a trepar, a transportar como habilidades de locomoción, a pararse, sentarse, girar, flexionar, extender como las de no locomoción, y como esta nena que está acá, a lanzar, recibir, patear, rolar como habilidades de manipulativas. Pero, ¿está preparado un nene que es capaz de hacer habilidades motrices generales para empezar a aprender la motricidad específica de los deportes? No. Es necesario que previamente, y gracias a este proceso que es la mielinización, los niños sean capaces de combinar las habilidades que aprendieron durante estos 6 primeros años de su vida. A esa posibilidad de combinar las habilidades las vamos a llamar cadenas motrices. ¿Y por qué es tan importante que los niños aprendan las cadenas motrices? Porque las cadenas motrices o la combinación de las habilidades generales en habilidades motrices combinadas van a ser la base de todas las habilidades específicas de los deportes. Entonces, este es el primer concepto, esta podríamos decir que es la característica central de este periodo. Estamos en el periodo de la motricidad de transición. Y ustedes me dirán, pero no es necesario, porque si un nene sabe correr, saltar y lanzar y va a la escuelita de básquetbol, aprende a hacer una entrada en bandeja y ya está. Y no es necesario que aprenda habilidades motrices combinadas. Y yo les digo, no es así. ¿Por qué no es así? Porque si un niño aprende a correr, saltar y lanzar, va a poder aprender no solamente la entrada en bandeja, sino que va a poder aprender un remate en voleibol, un tiro suspendido en handball y cualquier habilidad específica donde la exigencia sea correr, saltar y lanzar o golpear o impactar contra un objeto. Entonces, este momento de la motricidad de transición es muy importante. Y yo hablé de la mielinización. ¿Se imaginan
en qué parte del cerebro impacta la mielinización para que sea posible que los niños que no eran capaces de acoplar habilidades las empiecen a acoplar a partir de los 5 o 6 años. ¿Se imaginan cómo? ¿En la corteza empieza a mielinizar la corteza? En realidad abajo, Matías, no la corteza, que la corteza, la mielinización de la corteza avanza, es más, la que se va, digamos, a avanzar y en una manera importante, casi completándose en un 95% de la corteza, es en el periodo siguiente. Ustedes saben que la mielina avanza tanto por ley cefalocaudal como próximo distal, pero que al mismo tiempo que la mielina baja hacia a las extremidades, también las estructuras que están dentro del cerebro se van mielinizando. En este momento... En la corteza cerebral. Julieta, la que se mieliniza, no te llegué a escuchar bien, no escuché si dijiste corteza o subcorteza. Corteza cerebral. La que se mieliniza en este momento es la subcorteza, Julieta, ¿sí? Que era esto lo que estaba queriendo explicarle también a Matías. Ustedes piensen que en el cerebro hay, creo que esto ya lo expliqué en otra video, en otro encuentro, el cerebro se fue constituyendo por capas. En nuestro cerebro hay capas más profundas, que son las que compartimos con el resto de los animales, que es lo que se llama el arqui o paleocerebro, y que tiene funciones vitales, son las que están en el tronco cerebral, es decir, en esa parte que está entre el cerebro y la médula, la parte más antigua. Después, sobre esa parte tan antigua, se construye una segunda capa del cerebro, que es lo que se llama la subcorteza, y que serían todas las estructuras que están en el cerebro. Si uno tuviese la posibilidad de cortar un cerebro y abrirlo a la mitad, lo que vería es esto que estamos hablando ahora, que es la subcorteza, donde hay núcleos grises, núcleos de sustancia gris, y ese conjunto de neuronas que conforman los núcleos grises son los que se terminan de mielinizar en este momento. Y esa motricidad, justamente esos núcleos, son los que permiten el control de la motricidad que compartimos con el resto de las especies animales, es decir, de la motricidad filogenética. Y también la mielinización de esos núcleos grises lo que nos va a permitir es el inicio del desarrollo de las capacidades coordinativas, o sea, la mejora, porque las capacidades coordinativas se vienen desarrollando desde que nacemos, pero la mejora de las capacidades coordinativas y de la coordinación en general se empieza a dar a partir de aquí, de los 5 o 6 años, y justamente en ese momento es donde los chicos pueden lograr esta capacidad coordinativa tan importante que es el acople. ¿Qué es acoplar? Hacer una habilidad a continuación de la otra sin parar. Corro y salto, corro y giro, corro y paso por debajo de la mesa, corro, giro, salto y sigo corriendo, bueno, o corro y lanzo, o corro pasando y recibiendo. Esas son cadenas motrices. ¿Y por qué es tan importante que los chicos las puedan ejercitar sin ajuste específico de los deportes? Porque esa posibilidad de acoplar les va a dar dominio de sí. Y ese dominio de sí es el que les va a permitir estar preparados para a partir de los... Esto no es que requiera 2 años de aprendizaje, quizás hay chicos que a los 6 años ya acoplan y están en condiciones de empezar a aprender técnicas de los deportes. Pero no es algo que se dé de manera espontánea. Hay que ejercitarlo. Hay que dar oportunidades para que esto se aprenda. Nicolás, levantaste la mano. ¿Qué querés comentar o preguntar? Por favor. Profe, buen día. Sí, ¿cómo te va? ¿Le hago una consulta? ¿Dos? No me rete. No. Hablar de la subcorteza, ¿es lo mismo que hablar de la parte subcortical del cerebro, donde está el tálamo? Sí, señor. Subcorteza y subcortical estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, justamente, y esta estructura que vos estás nombrando, el tálamo, es muy importante, no solamente para la motricidad, hay infinidad de regiones, áreas, funciones que cumple el cerebro. Nosotros en esta materia, que no es neuromotricidad, sino que es desarrollo motor, lo que damos es información básica para que ustedes puedan justificar por qué pasa esto en este momento y no en otro, ¿sí? Porque uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué hay que esperar hasta este momento para acoplar? Y no se puede acoplar. ¿Por qué un nene a los 3 años, cuando va caminando por la calle,
si se encuentra un ladrillo grande, ¿sí? No puede venir corriendo y saltarlo, sino que viene corriendo y se encuentra el ladrillo, se para, lo pasa caminando por arriba y sigue corriendo. ¿Por qué un nene no puede, de 3 años no puede venir corriendo, saltar y seguir corriendo? Porque justamente esas áreas del cerebro, que son las que controlan esta posibilidad de hacer movimientos sin detenerse, no están mielinizadas. Y también ahí, esto que vos nombraste recién, el tálamo, es una de las estructuras fundamentales. El tálamo lo que actúa es como un filtro, ¿sí? El tálamo es el que permite organizar la información que va a subir hacia la corteza, y ya vieron que cuando hablamos previo al parcial, que estuvimos analizando el periodo de 3 a 5, hablamos de la organización de la información sensitiva. Bueno, el tálamo cumple justamente esa función, poder organizar la información e ir como un distribuidor, ¿no? Además de filtrarla y decir, bueno, esta información tiene que ir para acá o esta información tiene que ir para allá. Claro, Bien. seleccionaría la información que pasaría a la corteza. Sí, señor, esa es una de las funciones que tiene el tálamo, ¿no? Porque además ustedes saben que cada área es un órgano maravilloso, el cerebro. Bueno, por eso sabemos, o sea, hemos aprendido tanto a fines del siglo pasado, y estamos aprendiendo en este momento, y quizás uno de los saberes que más auge está es el desarrollo de las neurociencias, ¿no? Que en realidad no son más ni menos que el estudio o la aplicación de todo el conocimiento que tenemos del cerebro a distintas áreas del conocimiento, ¿no? A la educación, al deporte, a la técnica, bien. Pero que tiene que ver con esto, con todos los estudios que se van haciendo del cerebro y de las funciones que cumple cada área y cada parte y localización del cerebro. Entonces, esta es, si hablamos de lo motor, esta es la característica central. Este es el periodo de la motricidad de transición, y que se da a partir de esta posibilidad que los niños tienen de acoplar. Ustedes tienen allí, no nos vamos a detener hoy, pero lo tienen que leer y lo analizamos en todo caso si tienen dudas. Hay 3 formas de cadenas motrices, las que son simples, las compuestas y las complejas. Cuando un niño puede hacer una cadena compuesta, está en condiciones de iniciar los deportes psicomotores. Es decir, cuando un niño es capaz de correr, saltar y rolar o girar y demás, puede iniciar los deportes psicomotores. Cuando un niño es capaz de hacer una cadena y además resolver una situación táctica, es decir, de ataque y defensa, está en condiciones de iniciar los deportes sociomotores. Por eso es que el desarrollo de las cadenas es tan importante como un parámetro para definir la iniciación deportiva, que es uno de los temas que vamos a profundizar en la próxima clase. Bien, vamos a qué pasa con el desarrollo de lo intelectual, que es tan importante. En este periodo iniciamos hay un cambio central en el desarrollo de la inteligencia, que es lo que se denomina el acceso al pensamiento operatorio concreto. Miguel, levantaste la mano. Sí, justamente le iba a decir eso, profe, el operatorio concreto. El operatorio concreto, perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el operatorio concreto y el preoperatorio? ¿Qué se imaginan? Si yo digo preoperación, si alguien está en una preoperación, ¿podrá operar o habrá alcanzado las operaciones cuando llega al operatorio concreto? Por sentido común, ¿qué se imaginan? Claro, la supera ahora. Precisamente esa es la característica. Antes de los 6 años, es más, Piaget habla de los 7 años, ¿sí? Y la escuela francesa está organizada a partir del dominio o del afianzamiento del periodo operatorio concreto, que es de los 7 años en adelante. Nosotros somos adelantados e iniciamos la escolaridad previamente.
¿Por qué hablo también de la escolaridad? Esto, primero explico el concepto de operación como para que tengan alguna idea y después hablamos de la escolaridad. La diferencia central entre el periodo preoperatorio y el periodo operatorio es que nuestro cerebro puede empezar a operar. Y ustedes van a decir, ¿qué quiere decir operar? El cerebro puede empezar a operar cuando es capaz de resolver problemas que se le presenten, ajustando esa resolución a la realidad. La diferencia con el periodo preoperatorio es que el periodo preoperatorio lo que hizo nuestro cerebro es aprender a usar imágenes mentales y símbolos. Por eso dijimos que lo fundamental en el periodo de 3 a 5, en realidad de 2 años en adelante, era poder empezar a usar los símbolos y poder, digamos, hacer una inmersión en el mundo de la cultura en la cual uno vive. Y por eso los niños reemplazaban los esquemas, el hacer, la acción motriz, propia del periodo sensoriomotor, por símbolos. Es decir, ¿cómo opera nuestro cerebro? Opera a partir de la palabra, del dibujo, del juego, de los símbolos, de la representación a partir de imágenes de cosas que están ausentes o que ya no necesitamos hacer un esquema motor, sino que podemos reemplazar ese hacer, que por supuesto que seguimos teniendo esquemas motores, pero podemos reemplazar ese hacer por la palabra. Pero el preoperatorio tenía una complicación, que el pensamiento preoperatorio, además de que no opera, porque operar es poder hacer todo esto que está acá. Fíjense, una operación concreta es una acción mental interiorizada de acciones que nos permiten resolver situaciones, ¿sí? Se hacen mentalmente y nos permiten resolver, y que tienen estas características que ustedes leen acá. Una característica central de las operaciones es esta primera, que es la reversibilidad. Y la segunda característica central es la descentración. La reversibilidad y la descentración son las que nos van a permitir superar el pensamiento preoperatorio. ¿Qué quiere decir esto? Los nenes hasta los 5 años piensan, como explicamos, el mundo, o piensan que el mundo es como ellos lo ven. Y ven su mundo a partir de su yo. Un yo egocéntrico. Entonces, no son capaces de analizar la realidad saliendo de sí y considerando la información que el mundo les está proveyendo, sino que lo analizan a partir de cómo ellos lo ven. Y en general, cuando tienen que considerar varias informaciones, varias variables o varios aspectos de una situación al mismo tiempo, no lo logran. Por eso que va a ser, ¿y esto en qué se ve? ¿Y cuáles son las operaciones concretas que los niños van alcanzando? Hay 3 operaciones que puede hacer nuestro cerebro que son centrales para entender la realidad que nos rodea. La primera operación es la clasificación. La clasificación es poder reconocer los atributos de los elementos y poder agruparlos de acuerdo con esos atributos. Eso es clasificar. Por ejemplo, si yo en este momento pongo estos 3 elementos, ¿no? Estos 6 elementos. Estos 6 elementos, ¿están viendo lo que tengo ahí en la mano? Sí. Bien, ¿qué tengo en la mano? Lapiceras. ¿Y qué más? Una lima. Limas de uñas, lapiceras y limas de uñas. ¿Están separados o están todos juntos? Están todos juntos. Bien. ¿Qué sería clasificar? Separar Elegir. Sí, elegir. Poner las Separar. limas por un lado y las lapiceras por el otro. Bien. Depende del uso, para qué sirva, lo vas a separar. Bien. Para la lapicera Acá de izquierda, clasifiqué. Sí. Bien. ¿Esto lo puedo hacer? ¿Esto lo pude haber hecho en cualquier otro momento de mi vida? No. No. Esto lo puedo hacer recién a partir de los 6 años. Porque ¿saben previamente yo qué podría haber hecho? Yo podría haber hecho esto. Y cuando alguien me pregunta si tengo 3 años, digo, puse todas estas juntas porque son rojas. Y ustedes me van a decir, pero eso no está bien, porque la virome
¿Es una lima? No. No. Sin embargo, un nene previamente puede juntar las cosas por el color, no por la función. Porque acá ustedes tuvieron que hacer una abstracción y decir, junto los objetos por la función que cumplen, no por el color que tienen. Bien, esa posibilidad de agrupar objetos o separar objetos o establecer agrupamientos en función de determinados atributos es una operación que se llama clasificación. Y esa operación, la característica que tiene es que es reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Que yo puedo hacer el camino de ida y vuelta. Ustedes tienen este es un tema muy interesante, ustedes tienen en el aula muchos videos donde se ve claramente cómo los nenes logran o no logran las operaciones. Van a ver videos donde hay distintas entrevistadoras, distintos psicólogos haciendo lo que se llama el diagnóstico operatorio. ¿Qué es el diagnóstico operatorio? Tomarle a los chicos pruebas para que los chicos demuestren si son capaces de clasificar, de seriar. Seriar es ordenar. Ordenar de acuerdo a un determinado criterio. Por ejemplo, una seriación podría ser de menor a mayor, otra seriación podría ser establecer, por ejemplo, 1 y 1, decir, bueno, a ver, hacer una serie donde pongas un objeto de una cosa y un objeto de otra. O sea, uno puede hacer distintos tipos de seriaciones y uno como investigador puede proponerle al niño que organice una forma de seriar. Y las conservaciones que son las últimas que se van alcanzando, sobre todo la de peso y volumen, que esas se van alcanzando no en este periodo, sino que se van alcanzando en el periodo siguiente de 9 a 11 años. Y esa posibilidad de operar, cuando decimos reversible, ¿a qué nos referimos? Es volver al punto de partida. Es decir, yo organizo esto de esta manera, pero también lo puedo organizar de esta otra. ¿Sí? Yo ahora, junto, como ustedes van a ver en el video, me dan una serie de fichas y yo las puedo juntar por color, ¿sí? Me dan círculos, triángulos, y yo los puedo juntar por color, pero también los puedo juntar por tamaño, o también los puedo juntar por forma. Es decir, esta idea de reversibilidad es hacer el camino de ida y vuelta. Pero para que la reversibilidad sea posible, lo primero que uno tiene que lograr es superar el egocentrismo. La descentración es esa. La descentración es poder superar el propio punto de vista y ponerse en el punto de vista del otro, o ponerse o considerar al mismo tiempo más de un punto de vista. Entonces, como este tema es bien complejo, como todo el desarrollo de la inteligencia que plantea Piaget, lo que les propongo tienen el texto y tienen muchos videos para poder entender qué es esto de empezar a operar. Y aunque a ustedes les parezca que es muy, muy, muy abstracto, hay algo que nos da la capacidad de operar, que es central para la gran mayoría o mucho de las actividades que nosotros proponemos en nuestro campo. Por ejemplo, una posibilidad que los chicos tienen a partir de los 6 años es empezar a jugar en grupos, o lo que se llaman bandos. ¿Por qué los chicos? ¿Cómo relaciono yo la posibilidad de formar un bando con el pensamiento operatorio concreto? Pero pueden jugar en bando, pero no juegan entre ellos, digamos. ¿Juegan en el mismo espacio? No, Luciano, allá en esta edad, los de 6 ya pueden empezar a jugar entre ellos y contra otros. ¿Por qué? Okay. Pensémoslo desde el pensamiento operatorio concreto y desde las operaciones concretas. Yo soy de un bando y no soy del otro bando. Profe, por ejemplo, ¿puede ser algo relacionado a la afectividad? Es algo relacionado con la afectividad, pero también es relacionado con la inteligencia, Nicolás. Vamos a pensar... Sí. ¿Cómo, Miguel? La identificación. Se identifican con otros.
¿La identificación de qué, Miguel? Esa es la idea, la identificación de a qué grupo pertenezco. Para poder jugar por bandos, para poder jugar por equipos, para poder jugar respetando determinado agrupamiento, lo primero que yo tengo que hacer es operar. ¿Qué quiere decir operar mentalmente? Si yo voy a jugar, un juego muy típico de este momento es el poliladrón. ¿Todos jugaron alguna vez en la infancia el poliladrón? Sí, sí. Bien, todos saben de qué estoy hablando. ¿Sí? ¿Los compañeros extranjeros también saben de qué estoy hablando? No sé si están por ahí Edwin, no sé si está por ahí Wilson. Bueno, el poliladrón es un juego donde hay un bando que son los policías, ¿sí? Los perseguidores, y un bando que son los ladrones, los que se escapan. Es como un oso dormilón, sigue siendo un juego de persecución, pero ya no juegan solos. No es que todos corremos solos mientras que el oso nos persigue, no. Acá hay alguien que persigue y hay alguien que se escapa. Lo primero para poder jugar este juego es la clasificación. ¿Por qué digo la clasificación? Porque lo primero que tengo que reconocer de mí mismo es de qué lado estoy. ¿Sí? ¿De qué lado estoy? ¿Y de qué juego? ¿Qué soy en este momento? ¿Policía o soy ladrón? Es decir, ¿cuál es mi equipo, mi bando, y cuál es el rol que yo tengo que cumplir? Esto solamente es posible cuando yo mentalmente me puedo reconocer como parte de uno de los dos bandos. ¿Por qué? Porque reconocerme como uno de los dos bandos tiene un montón de consecuencias. Primero, ¿quiénes son mis compañeros? Es decir, con quiénes tengo que jugar. Y segundo, ¿qué tengo que hacer cuando tengo este rol? O, ¿quiénes son los ladrones y qué tengo que hacer cuando tengo este rol? Bien, eso un nene de 3 a 5 años no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque cuando un nene es egocéntrico, él es el ladrón, él es el policía, él es el oso, él quiere perseguir. Y no puede, porque para poder formar un bando hay que hablar con el otro, hay que ponerse de acuerdo con el otro, hay que respetar una regla común con el otro. Entonces, fíjense qué importante que es este momento del desarrollo intelectual, porque esa posibilidad de clasificación es la que me va a dar la entrada a la posibilidad de juegos con otros, ¿sí? En interacción con otros. Y el otro aspecto que es central, lean esto, miren todos los videos, tienen un montón de información. El otro aspecto que es central es esta posibilidad de la moral, de la evolución de la moral, que va de la mano de, a ver, ¿está aquí? No, ahí ya empieza la percepción. La evolución de la moral, que es la que me permite, a partir de la descentración, de abandonar el egocentrismo. Descentrarse es ir abandonando progresivamente el egocentrismo. ¿Y cómo es que puedo abandonar el egocentrismo? Puedo abandonar el egocentrismo por esta posibilidad de la reversibilidad de ponerme en el lugar del otro. Soy capaz de ponerme en el lugar del otro, ¿por qué? Porque ya entiendo que si yo estoy jugando con un compañero que tiene la pelota en la mano y yo quiero tener la pelota en la mano, así sea mi compañero, mi rival, no se la puedo sacar de la mano. O si mi compañero, en lugar de estar jugando al handball, estamos jugando al fútbol y lleva la pelota con los pies, no lo puedo empujar para quedarme yo con la pelota. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga la pelota, mi compañero puede hacer lo mismo conmigo. Entonces, no te insulto, porque si yo te insulto a vos, vos por reversibilidad me podés insultar a mí. No te saco la pelota a vos, porque por reversibilidad, ¿sí? Todo lo que va vuelve. Y esta idea de que no te hago lo que no quiero que me hagas. ¿Y eso por qué es posible? Por este gráfico que ustedes ven ahí. Nosotros dijimos que de 3 a 5, desde que se nace, desde que se empiezan a tener conductas voluntarias, ¿sí? 6, 7, 8 meses en adelante, hasta los 5 o 6 años, vivimos en grupos humanos donde la forma en la cual convivimos es a partir de una norma impuesta por otros. ¿Por qué? Porque el egocéntrico lo que necesita es que le marquen qué puede y qué no puede hacer.
Acuérdense que heteronorma o heteronomía significaba que la norma estaba impuesta por los otros, en general los adultos, a quienes uno le debe respeto unilateral. En cambio, esta posibilidad de la descentración y de la reversibilidad intelectual también me va a permitir un cambio afectivo y social. Y entonces ahí lo que va a empezar a ver es una evolución, una transición entre la moral heterónoma y la moral autónoma. Es decir, los niños van a poder empezar a internalizar, es decir, a reconocer la importancia de la norma y ya empezar a respetarlas, no porque se las imponen los entrenadores, las mamás, los hermanos mayores o las maestras, sino porque ellos reconocen que son fundamentales para poder estar con otros, jugar con otros. Y esto vamos a ver que va a dar lugar a, vamos a ver toda una evolución de lo que se llama el principio de la cooperación. La cooperación el concepto de cooperación es central para el desarrollo de el aprendizaje de los deportes, de aquellas actividades físicas que se hacen con interacción motriz. ¿Por qué? Porque justamente, basado en la moral de la cooperación, es que se dan todas las técnicas todas las tácticas y, bueno, toda la posibilidad de la toma de decisiones y de interacción con otros. Bien, para terminar con esta clase, y todo lo demás lo vamos a dejar para que ustedes lo lean, tenemos que señalar esto que es muy importante. ¿Cómo evoluciona la construcción del esquema corporal? Fíjense que hablamos de la evolución de la motricidad, como motricidad de transición, la evolución del desarrollo intelectual, el acceso al pensamiento operatorio concreto, la evolución de la afectividad, la descentración y la posibilidad de ponerse en lugar de otros, la evolución de la moral, la transición entre la moral heterónoma hacia la moral autónoma, y lo que vamos a señalar como último concepto para que ustedes se lleven todo este paquete y lo lean y lo estudien en profundidad, es cómo, gracias a la posibilidad de la descentración y de acceder a las operaciones concretas, los niños son capaces de, además de percibir, que fue una función, y de organizar las nociones perceptivas, ir logrando una representación de sí mismo, del espacio y del tiempo, cada vez más ajustada a lo que la realidad es. A eso lo vamos a llamar cuerpo, espacio y tiempo representado. Y vamos a ver que este concepto empieza hacia los 7 años en adelante y se va a afianzar de los 9 hasta entrada a la pubertad, porque bueno, justamente la pubertad lo que va a atentar es contra esta representación que uno organizó durante esos años. Bien, antes de terminar, un concepto que me parece que es central, y con esto vamos a terminar, es analizar en qué momento del procesamiento de la información ponemos el acento en el periodo de 6 a 8 años. ¿Qué les parece a ustedes? En la ejecución, profe. En la ejecución. ¿Por qué ponemos el acento en la ejecución? ¿Qué les parece? Sí, señor, lo ponemos ahí en la ejecución. Este esquema lo que hace es sintetizar, fíjense, está hablando que la toma de decisiones va a depender del operatorio concreto. Algo que no dijimos que es importante que lo tengan como concepto, después lo van a profundizar, es qué tipo de juego se juega, qué diferencia hay entre el poliladron y el oso dormilón. ¿Qué diferencia hay entre el poliladron y el oso dormilón? ¿Qué tipo de juego es uno y qué tipo de juego es otro? Uno reglado, profe. Uno es reglado, Miguel, y a ese juego reglado, con los inicios de los reglamentos, ¿cómo lo llamamos? Dijimos que el de 3 a 5 era el juego de organización. Por bando. Por bando, sí, y también lo llamamos, Miguel, que ese es el concepto que me interesa que Juegos puedan... codificados. Sí, que puedan, tal cual, Noelia, que Juegos puedan codificados. fijar esta idea de juego codificado. Fíjense que es importante entender la evolución de los juegos, que pasamos de los juegos de crianza durante los primeros años de vida, juegos de crianza y juegos simbólicos, ¿sí? En el periodo de 0 a 3, pasamos a
los juegos de organización simple en el periodo de 3 a 5, el juego de organización simple y es el típico juego del niño egocéntrico, ¿sí? Pero esta nueva etapa de descentración, de reversibilidad y de acceso a la moral autónoma, lo que nos va a permitir es iniciar los juegos codificados. Los juegos codificados que ya tienen bandos, que ya tienen reglas, que ya tienen lugares, que ya tienen tácticas, áreas en las que se puede jugar y no se puede jugar, espacios permitidos y prohibidos, y una táctica grupal sencilla pero de acuerdos. Eso nos permite desde la toma de decisiones. Y desde la ejecución, el acento por esto que señalamos de la posibilidad de empezar a aprender y ejercitar la combinación de las habilidades. Gracias a todo el desarrollo que va a empezar de la coordinación a partir de la mielinización tanto de la subcorteza en este momento hacia la evolución de la corteza en el próximo periodo. Entonces, ¡chachán! Siendo las 11:18, y después de esta clase express, así, vimos de 6 a 8, ¿sí? Otra que ATR. Siendo las 11:18, la tarea para la semana próxima es, no tengo que leer de 9 a 11, tengo que leer de 6 a 11. ¿Está claro? Por este sincericidio que hizo Luciano, que se lo agradezco y que yo ya lo sé, que es que para hoy no leyeron. Muy bien, Luciano. Entonces, como no leyeron para hoy, hicimos este pantallazo para que sepan cuáles son los conceptos centrales y entender que tienen que leer el periodo de 6 a 8 en clave de transición. Y tienen que leer el periodo de 9 a 11 en clave de afianzamiento. Van a ver que de 9 a 11 no hay demasiados conceptos nuevos. Lo que hay es todo lo que estaba en transición se afianza desde lo intelectual, desde lo afectivo y desde lo moral. Y desde lo motriz lo que vamos a ver de 9 a 11 es que las habilidades combinadas nos van a permitir aprender las habilidades motrices específicas. Y esto ha sido todo por hoy. Bien, escucho preguntas. Profe, dos preguntitas rápidas que me quedan acá colgadas. Capaz Sí. ahora cuando lea el texto lo entiendo, pero bueno. Cuando pasamos de la moral heterónoma a la autónoma, y Sí. dice que la próxima moral que tendría el sujeto sería la moral de cooperación, o ya la incluye en este periodo también. La moral de cooperación es, en realidad, podés empezar a acceder a la moral de cooperación a partir de la transición a la autonomía. Lo cierto es que de 6 a 8 es difícil que haya una cooperación ni siquiera incipiente. Hablamos de cooperación incipiente cuando te das cuenta de la necesidad de cooperar y trabajar con otros. En realidad, de 6 a 8, los chicos empiezan a reconocer al otro, pero todavía no logran una real cooperación. Vamos a ver que a partir de los 8 años, hasta los 11 por ahí, hablamos de lo que se llama de una cooperación incipiente. ¿Qué quiere decir incipiente? Que se empieza a dar, que ya reconocen, ya te paso la pelota, no porque no quiero que después vos me la saques a mí, sino que te la paso porque vos estás mejor ubicado. Y a partir de los 11 años va a empezar lo que se llama la cooperación genuina, que es, formamos un equipo, cada uno tiene su rol, todos los roles son importantes, hacer el gol como evitar que me lo hagan, y tenemos que entender que todos para uno y uno para todos, ¿sí? Eso es cooperación genuina. Sí. ¿Ahí se desarrolla el sentimiento de pertenencia de los niños? Sí, ahí empieza, Miguel, gracias a la cooperación, o sea, la idea de cooperación genuina, empieza la idea de, y acordate, Miguel, que eso también empieza ya a partir de los 9, por toda esta idea de la importancia que empiezan a tener los grupos, los bandos, los amigos, ¿sí? Esta idea de las nenas con las nenas, los varones con los varones. Ustedes van a leer por ahí en el periodo de 9 a 11 el concepto de pandilla, ¿no? No pandilla como las maras,
de Centroamérica, sino la idea de pandilla como esa forma de agrupamiento, esto que dice Miguel, ¿no? Me empiezo a sentir parte de mis amigos, entonces me junto para ir a jugar a la pelota, o las nenas se juntan para hacer el pijama party, o para bueno, las cosas que permite la cultura, ¿no? Las nenas a la calle no, los varones a la calle, algunos varones, y en algunos lugares a la calle sí. Sí, es eso. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Díganme que no. No tenemos profe, ninguna. no. Bueno, no tenemos ninguna pregunta más, y sí van a traer todas las preguntas de todo lo que... ya les digo, hice una presentación express global, genérica, con los conceptos más importantes para ayudarlos a leer. Pero esto no reemplaza ni la lectura y sobre todo no reemplaza los videos. Para poder entender el desarrollo intelectual es necesario ver los videos, porque una cosa es que yo se los explique y otra cosa es que ustedes lo vean. Bien, gracias por estar. Nos vemos la semana próxima. Lean mucho. ¿Sí? Gracias. Gracias, Chao, profe. profe.